Hola a todas y todos. En este video vamos a ver cómo hacer un mantenedor o también conocido como CRUD utilizando Django. Ya tenemos la estructura definida para lo que tiene que ver los alumnos, eh, los géneros, ¿cierto? Y con eso vamos a poder construir un conjunto de páginas que nos van a permitir, ya saben lo que tiene que permitir un mantenedor, crear, actualizar, leer y borrar información. ¿Ya? Recuerden, el acrónimo CRUD viene de Create, Retrieve, Update y Delete. Entonces, ¿por dónde iniciamos? En el video anterior pudimos ver cómo configurar la base de datos, generar los modelos, ¿cierto? Ocupar el admin para agregar información y luego desplegarla en la página, ¿cierto? En el index que tenemos acá. Este index podría servirnos de propósito como el listado de los elementos que tenemos, ¿cierto? Para mantener, ¿cierto? Que podría ser los alumnos. Entonces tal vez podríamos utilizar este mismo index, modificarlo un poco y así convertirlo en nuestro panel de inicio, que sería el listado de alumnos con sus diferentes operaciones en la base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a partir desde acá. Ya tenemos el listado, ¿cierto? Simplemente vamos a agregar un poco de código, ¿cierto? Para que esto esté más ordenado y sirva para el propósito, ¿ya? Y vamos a cambiar el título, vamos a colocar listado de alumnos. Acá. Este ciclo for está perfecto acá, igual que estos valores. Simplemente estos valores los vamos a tabular. Vamos a generar una tabla, ¿cierto? Donde la primera fila va a ser la cabecera en la tabla, ¿cierto? Vamos a colocar el root. Y aquí vamos a copiar las cabeceras y después les cambiar los nombres. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Y hasta ahí no lo vamos a dejar porque igual el mantenedor es un listado grande que va a tener operaciones. Entonces vamos a colocar no tanta información porque después ya cuando vamos yendo a editar y esas cosas deberíamos ver la información más a detalle. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta el apellido materno solamente para mantener ahí y aprovechar el espacio, ¿cierto? Todavía no. Necesito mover esta información. Entonces vamos aquí a colocar la cabecera del nombre, la cabecera del apellido paterno y la cabecera del apellido materno. Esta tabla la vamos a cerrar después del ciclo for, porque cada vuelta del ciclo tiene que generar una fila con la información que corresponde a cada alumno que esté en el listado. Vamos a moverlo un nivel más acá adentro y perfecto. Cada fila entonces va a tener un conjunto de columnas que responden a los datos del root. Aquí está el root, ¿cierto? Luego el nombre. Sigue el apellido paterno. Y finalmente el apellido materno. Vamos a ordenar un poquito esto para que se vea un poquito más, digamos, limpio. Todo en una línea es como un poco desordenado, ¿cierto? Y ya está, tenemos el listado de alumnos. Ahora vamos a levantar la aplicación, ¿no? Con nuestro querido comando python manage.py, ¿cierto? Run server. Y listo. Vamos a correr hasta aquí. Y como ya ven, tenemos ahí la página principal, en la cual en la ruta como raíz, digamos, no hay nada, obviamente. Eso ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿cierto? Solo tenemos acceso a admin y a alumnos. Entonces vamos aquí a colocar a alumnos. Index, muy importante, porque ahí está dirigida la información. Y si se fijan, acá ya tenemos alguna información agregada, ¿cierto? Listo. Este listado ya está preparado para mantener la información, ¿cierto? Sé que se ve tosco, esto no es como un video orientado a hacer una página específicamente bonita en HTML, pero ya tal vez más adelante, utilizando las técnicas, sí podrían ahí obviamente mejorar la visibilidad o cómo se ve esta página. ¿Ya? Entonces vamos a partir por una de las operaciones más
comunes, ¿cierto? Que sería el agregar alumnos. Y eso es muy sencillo. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es recordar que para poder generar nuevas páginas yo necesito crear los patrones de URL. Pero yo para poder crear los patrones de URL necesito tener una función en la vista que se encargue de recibir esa solicitud, ¿cierto? Entonces vamos a partir desde el views.py de nuestra aplicación alumno, ¿cierto? Y vamos a definir una nueva función que se llama crear. Ay, se perdió. Crear. Entonces, solamente con el fin de dejar como operativo esto, vamos a decir, ya, vamos a definir un context vacío, ¿cierto? Y vamos a decir que esto nos retorne el render de el request, así tal cual como está en el index, ¿cierto? Para un template que vamos a llamarle crear.html y el context va en el tercer argumento. Luego, una vez tengamos este método creado, vamos al urls.py y tenemos que agregar la ruta, ¿cierto? Con el path, ¿cierto? Primer argumento es cómo yo voy a llegar a través de la URL del navegador. Aquí le vamos a colocar crear. Segundo argumento, el método de la vista al cual va a referirse, que sería el crear. Y finalmente, un name por el cual nos vamos a referir a nivel de llave valor cuando utilicemos métodos tipo URL. Entonces el name le vamos a colocar crear-alumno. Y esto yo le coloco así solamente para que sepan de que no es necesario que este name sea exactamente igual a este path. ¿Ya? No hay necesidad de que todo se llame igual. Simplemente necesitamos de que cada cosa se llame como nosotros queramos en el contexto que lo necesitemos. Acá crear le vamos a colocar porque va a ser alumnos/crear en la URL del navegador. Aquí le colocamos crear porque así le colocamos a la función dentro del views. Y acá le colocamos crear alumno porque así nos queremos referir a este path a nivel programático. Es así de simple. ¿Ya? Listo. Tenemos listo el método view, definido el path, pero no tenemos listo el template que utiliza este view. Entonces vamos aquí a la parte de alumnos. Vamos a colocar el template crear.html. Excelente. Solamente para verificar de que esté todo conectado y en orden, aquí le vamos a colocar crear. Crear. Vamos a guardar todo, porque si no guardo todo se empieza a romper. Y estamos. Volvemos al navegador y vamos a actualizar acá. Y claro, no hay nada porque no he hecho cambio en la lista. Pero sé que definí una ruta, se llama crear. Vamos a darle enter y ahí está. Está nuestra ruta crear. Excelente. Entonces ahora vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a colocar un enlace hacia esa ruta en el listado de alumnos y luego vamos a armar el formulario que nos va a permitir crear un alumno. Entonces, vamos allá. Primero el enlace. Tenemos que ir al template del index, ¿cierto? Vamos a colocar acá justo debajo del título, vamos a colocar un enlace, ¿cierto? Crear alumno le vamos a colocar. Y ahora la pregunta va a ser, ¿cómo me refiero a la página crear alumno? Pensando en que, claro, uno inicialmente cuando crea solo páginas utilizando HTML, CSS y JavaScript, pero no tiene un servidor de por medio y no está publicado en ninguna parte, uno tiende a pensar de, ya voy a referirme a la página que está en la misma ruta, ¿cierto? Voy a decir, slash o crear .html. Y eso en teoría no estaría mal para una página en la cual los archivos HTML están en la misma página y todo se hace por HTML. Pero recuerden que aquí estamos usando Django. Es un framework que es más completo, que tiene enrutamiento, tiene referencias, utiliza los requests de HTTP. Entonces nosotros, para poder utilizar o crear un enlace que va a apuntar a una página de Django, lo que tenemos que hacer es
usar las llaves de apertura y cierre con el porcentaje, como ya lo hemos visto, al igual que acá en el método for. Y vamos a utilizar un comando que se llama URL para luego mencionar qué URL vamos a utilizar. ¿Y qué URL vamos a utilizar? Sencillo, como yo le había dicho, acá tenemos que usar la URL crear. Pero ¿cómo nos referimos a la URL crear? Por medio de este nombre, crear-alumno. Este nombre le va a decir a esta función URL que el enlace va a ser hacia esa ruta. Vamos a ver cómo ocurre. Vamos de vuelta a nuestra página, ¿cierto? Al listado. Y ahora tenemos el enlace a crear alumno. Si se fijan abajo a la izquierda, el enlace se ve bien. Apunta /alumnos /crear. Recordar que estas rutas no tienen extensión, porque en realidad son funciones que están dentro de Django, porque a través de su modelo de comunicación, con una URL sin extensión, podemos acceder a un documento. Entonces al apretar el enlace, vamos directo a la página de crear. Excelente. Está todo enlazado. Ahora lo que vamos a hacer es crear el formulario para ayudarnos a agregar un alumno a la base de datos. Entonces, crear.html. Vamos acá a crear un documento HTML sencillo, rápidamente. Acá ocupamos alguna de las extensiones que nos ayuda a automatizar el estudio de code. Crear alumno. ¿Cierto? Entonces, primero que todo, tenemos que definir un formulario. Y eso lo hacemos con la etiqueta form. Acá no voy a ahondar mucho en los conceptos de específicamente inputs, etcétera, etcétera, porque eso ya es parte de otro terreno. Acá estamos viendo Django, ¿ya? Dentro del form necesitamos crear todos los campos que van a representar los elementos de la tabla a la que queremos agregar cosas. Entonces acá vamos a definir un label, ¿cierto? Para el root y un input también para poder ingresarlo. Es muy importante que los inputs o todos los controles en específico del formulario tengan un name, porque con este name nosotros vamos a poder obtener esa información desde el método del view o desde el backend en Django. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces acá vamos a colocarle name root, ¿cierto? Y vamos a ir copiando esto y colocándole los nombres que corresponden. Materno, fecha de nacimiento, género, correo electrónico, dirección. Ya, son hartos campos. Entonces vamos acá. Nombre, name, nombre. Importante. Que no se me repitan los names porque si no pueden ocurrir efectos adversos en nuestro software. ¿Ya? Apellido paterno. También acá en el name evitar ocupar caracteres especiales o espacios. Apellido paterno. ¿Cierto? Apellido materno. Fecha de nacimiento. Y este va a ser de tipo date porque obviamente son las fechas, ¿cierto? Luego tenemos el género. Que aquí ya no sería un input, sería un select, porque recuerden que yo puedo elegir solamente un género. Entonces ahí hay varios tipos de controles que me sirven para ese fin. Puede ser un radio button, pero en realidad yo prefiero el select. Es mucho más sencillo de implementar. Y aparte que se ve mejor. Le vamos a colocar select. Por ahora no le vamos a colocar nada, pero sí le vamos a colocar el name. Género. ¿Por qué no le vamos a colocar nada? Porque estos géneros tenemos que traerlos de la base de datos. Y en este momento no tenemos la forma de hacerlo. Así que ya lo vamos a ver cerrando este formulario a nivel de el esqueleto HTML. Entonces está el género, ¿cierto? Género. Luego tenemos el email. Ah, me faltó el teléfono. Voy a copiar esto el tiro. Email. Teléfono. Vamos a cambiar los names también. Y a este le vamos a colocar para el type email.
teléfono, teléfono y finalmente la dirección. Perfecto, está el formulario listo. Solamente nos falta el botón que va a permitir enviar el formulario a donde nosotros queremos. Entonces aquí enviar. O en realidad crear alumno. Para que sea un poquito más, digamos, decidor. Type submit. Entonces ya con esto tenemos el formulario creado, con los campos, etcétera, etcétera. Cuando vayamos a la página crear, vamos a ver que están todos los elementos. Género está vacío porque nosotros necesitamos poblar las opciones, pero para poblarlas necesitamos los géneros que vienen de la base de datos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sencillo. Al igual que como nosotros traemos el listado de alumnos a la página index, nosotros podemos traer el listado de géneros a la página de crear. ¿Y cómo lo hacemos? A través de views, en el método crear, ¿cierto? Podemos, acá, antes que definamos el context, al igual que como lo hacemos con alumnos acá, podemos definir una variable géneros que va a buscar de la entidad género los objetos, todos. Que fijan, muy parecido a como está acá, simplemente que yo aquí estoy ocupando la entidad de género en vez de la entidad de alumno. Entonces aquí vamos a definir en el diccionario la llave géneros va a traer el valor de la variable géneros. Y con eso ya estaría disponible en la página crear para que nosotros podamos utilizarlo. Entonces acá, dentro de esto, vamos a ocupar el mismo formato que usamos en el listado, que sería el for. Cambiamos el nombre de la variable género en géneros. Y entonces para cada uno de ellos, nosotros lo que vamos a hacer, voy a cerrar el bloque for primero, lo que vamos a hacer es hacer un option, que esas son las opciones que representan los valores posibles en el select, cuyo value va a ser igual a género, y aquí es bueno que recurramos al modelo, ¿cierto? En donde tenemos los posibles campos de la entidad, ¿cierto? ID género sería como el valor real que nosotros necesitamos porque sería el identificador de la entidad en la base de datos. En cambio, género sería como el nombre en específico. Entonces, en el valor, vamos a colocarle aquí el ID género. Y en lo que vamos a mostrar en el formulario va a ser género.género. Porque así se llama la segunda propiedad. Aquí está en el models. ID género el valor numérico que va a representar el género a nivel de la base de datos. Y género sería el nombre del género en específico. Entonces acá está, ya lo estamos obteniendo, lo agregamos al views, está todo guardado, vamos a actualizar acá. Y fijan, ya inmediatamente tengo predefinido la opción masculina porque es la primera del listado, ¿cierto? Y puedo escoger la opción que yo quiera. Entonces hasta aquí ya tenemos un avance importante. Tenemos todos los campos de nuestro formulario de alumnos, ¿cierto? Ya podríamos en teoría llenar el formulario, pero aún no haría nada. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que cuando nosotros definimos un form, tenemos que darle un action, ¿cierto? El action sería la URL hacia donde esta información será enviada. ¿Y hacia dónde queremos enviar la información? Bueno, podemos querer enviarla hacia muchos lugares, pero para este ejemplo, digamos, para este tutorial, podemos enviarla hacia la misma URL de crear y nosotros manejar el caso de cuando enviamos un formulario y de cuando no enviamos un formulario, ¿cierto? Primero que todo, para definir la URL action, vamos a ocupar el mismo método que utilizamos para generar la URL del listado hacia crear. Entonces aquí vamos a ocupar la apertura de llaves con porcentaje, ¿cierto? URL, y nos vamos a referir, entre comillas, a el valor definido acá para este path, crear alumno. Con eso tenemos el action, pero es muy importante que cuando nosotros enviemos información, colocamos que el método sea post, ¿cierto? Es lo más importante. ¿Por qué? Porque el método post nos va a ayudar a diferenciar cuando yo estoy enviando el formulario dentro del método de la vista o cuando yo estoy consultando solamente la información de la página, ¿ya?
Entonces ya con esto el formulario se va a enviar directo al view de crear, pero no va a hacer nada por el momento. ¿Y por qué? Porque aún no manejamos el caso en el que llegue la información del formulario. Para nosotros manejar ese caso, tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos que ir a views, ¿cierto? Al mismo método y preguntarle algunos elementos al request. El request tiene toda la información de la solicitud que el navegador o el cliente HTTP estaría haciendo hacia nuestro servicio. Entonces, vamos a partir por acá, definiendo una sentencia if por debajo del context, ya que en cualquiera de los casos vamos a volver a la página y vamos a necesitar los géneros de todas maneras. Así que no importa cuál es el caso, esto lo definimos fuera del if. Entonces vamos a preguntarle al request.method, ¿cierto? Si es igual a post, entonces lo que nosotros vamos a hacer es extraer toda la información de la solicitud que viene entrando hacia el método, ¿cierto? Que va a tener toda la información del formulario mapeada a través de los campos name de estos inputs. Entonces, para nosotros sacar esa información, yo aquí voy a preferir definirla en variable aparte. Entonces, vamos a decir variable root va a ser igual a request, igual a request.post. Abrimos brackets, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar exactamente el mismo name que responde a ese campo. En el caso de root sería solo root con minúsculas. Root. Y seguimos entonces hacia adelante con todos los campos del formulario. Voy a simplemente copiar la línea y después voy a cambiar nombre. Nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, género. ¿Qué más tenemos? Tenemos el correo, el teléfono y la dirección. Ahora vamos campo por campo. Nombre responde a nombre. Aquí las variables me gusta a mí llamarlas como con el camel case que se le llama, que sería como apellido, sin espacio, sin guión bajo, paterno, con la segunda palabra con la primera letra en mayúscula. Pero recuerden que el name, en este caso, es apellido guión bajo paterno en el formulario HTML. Entonces, en este bracket tiene que ir exactamente con ese nombre, apellido guión bajo paterno. Lo mismo acá, voy a definir la variable con camel case, apellido materno, y sería aquí apellido, guión bajo materno. Fecha de nacimiento, mismo caso, fecha de nacimiento, fecha guión bajo nacimiento. Luego tenemos el género, pero recuerden que en este select el valor que estamos capturando no es el género en sí, sino más bien su identificador. Entonces aquí vamos a colocarle, en vez de solo género, voy a colocarle ID género para tener como correctitud de información, a pesar de que en el campo del formulario en realidad le colocamos género acá. Eso en realidad pueden tener los nombres que nosotros queramos, tienen que simplemente hacer sentido, no tiene por qué llamarse igual la variable a lo que estamos extrayendo del objeto. Eso es lo más importante. Sigue el email, ¿cierto? Mal escrito, email. Luego el teléfono. Y finalmente la dirección. Genial. Pero aquí solamente estamos extrayendo la información y llevándola a variables. Aún todavía no estamos interactuando con la base de datos. ¿Cómo interactuamos con la base de datos? Ah, excelente. Nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a la entidad de alumno, crear un objeto alumno utilizando estos valores para finalmente decirle a la entidad que lo guarde. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir una variable que va a tener esa entidad. Vamos a colocarle alumnos o alumno, vamos a colocarle nuevo alumno obj porque es un objeto que va a salir de dónde? De la entidad alumno.object.create, ¿cierto? Y acá vamos a ir colocando con igualdad
todos los elementos que responden a ese alumno. Root igual root, coma, nombre igual nombre, apellido, guión bajo paterno. ¿Por qué? ¿Por qué guión bajo acá? Porque en el modelo está definido con guión bajo para la clase alumno, que sería nuestra entidad. Apellido paterno sería igual a el apellido paterno de nuestra variable. Recuerden, primero se define el nombre en el que está definido en la entidad para luego asignarle su valor en la variable en la que nosotros lo capturamos. Apellido paterno, luego apellido guión bajo materno, que da igual a apellido materno, ¿cierto? Vamos a ir aquí agregando unos saltitos de línea para que esto se vea un poquito más ordenado también, porque después empezamos a perder información por aquí y por allá. Luego nos sigue la fecha de nacimiento, fecha guión bajo nacimiento, sería igual a fecha nacimiento. Y aquí la parte del género vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros tenemos es el ID género, pero este ID género es solo el número al cual representa el género en la base de datos. Pero si nos fijamos acá, el ID género, más allá de ser solo un número, es una foreign key que va al modelo de género. Por lo tanto, para nosotros poder insertar correctamente un alumno, no nos sufice tener solo el ID, tenemos que tener el objeto género completo. ¿Y ese cómo lo vamos a obtener? Aquí vamos a volver un poquito hacia arriba del objeto alumno y vamos a definir un género obj. ¿Y cómo lo extraemos? Desde la entidad género, género.objects, ¿cierto? Y en vez de obtener all, como lo hacemos acá arriba, vamos a obtener solo un get. ¿Y a través de qué medio lo vamos a obtener? A través del ID género. Y el ID género en la entidad género es ID-género. Y eso va a ser igual a el ID género que yo estoy enviando a través del formulario. Muy importante. ¿Qué estamos haciendo acá? Vuelvo a repetir. Estamos obteniendo el objeto género en función de su ID género. ¿Qué ID género le vamos a pasar para obtenerlo? El que viene del formulario, que es este de acá, que es el que yo selecciono al escoger cualquier opción de este select. ¿Ya? Entonces cuando yo escoja masculino, aquí va a llegar un número 1. Entonces yo aquí voy a obtener el género que represente el ID número 1. Y este objeto es lo que yo tengo que insertar en el ID género de la entidad alumno. Entonces con eso resuelto, seguimos. ID género, resuelto. Luego seguimos con el email. ¿Correcto? Email. Teléfono, igual teléfono. Finalmente dirección, igual dirección. Con esto ya creamos el objeto que se va a guardar en la base de datos, pero jamás se va a guardar si no le decimos que se almacene directamente. Entonces vamos a invocar del nuevo alumno obj la función save. Al ejecutar la función save, con eso vamos a asegurarnos de que la información queda escrita en la base de datos. También, una vez que ya hagamos el save, podemos agregar algo al context para que nos diga, ah, ya, se guardó con éxito. Lo podemos colocar acá en el context. Y acá no lo vamos a redefinir porque si no sobreescribiríamos lo que ya está acá arriba. Lo que vamos a hacer es agregarle una propiedad nueva a ese diccionario con brackets, ¿cierto? Y le vamos a colocar mensaje. Y aquí le vamos a colocar como mensaje alumno agregado con éxito. Éxito. E incluso podemos ir un poco más allá y colocarle el nombre del alumno que acabamos de agregar. Alumno. Nombre, ¿cierto? Espacio, apellido paterno, para no hacerlo como más tan largo, y diría alumno, nombre, apellido paterno, agregado con éxito. Entonces, si agregamos un alumno, va a decir la información junto con el mensaje. Ahora, este mensaje no lo estamos consumiendo, así que lo que vamos a hacer es, en la parte del HTML, vamos a colocar algún espacio donde colocar este mensaje. Tal vez aquí
justo arriba del formulario, voy a colocar un espacio que va a decir div. Vamos a colocar una ID que va a ser mensaje container, ¿cierto? Y vamos a mostrar ese bloque solo cuando existe el mensaje. Entonces vamos a colocar if mensaje. Cerramos el bloque if. En if. Y aquí dentro del mensaje container vamos a mostrar el mensaje. Recordad que este mensaje no aparece por arte de magia, sino que nosotros lo agregamos aquí. Entonces ahora vamos a cargar nuestra página nuevamente. Listo. Alumnos creados. Tenemos el formulario. Ya al parecer tenemos todo vinculado, están los métodos, está todo, digamos, conectado correctamente. Entonces vamos a proceder a agregar un alumno. Nombre, cualquier nombre. Juan Pérez, un clásico. Vamos a colocar apellido paterno. Apellido materno, vamos a colocar fecha de nacimiento cualquiera, género masculino, correo electrónico, vamos a colocar cualquier cosa. Teléfono también, dirección, también cualquier cosa. Creamos alumno. Y acá tenemos un pequeño problema, y esto es algo que les puede pasar muy a menudo. Porque Django, para utilizar formularios, para darle cierta seguridad al envío de la información que se manda, necesita un token CSRF. Ahí pueden investigarlo, leerlo por ahí. Pero básicamente es un mecanismo que tiene Django para asegurar de que la información sea confiable lo que se envía en el formulario y no traiga información más allá de lo que él mismo entiende dentro del formulario. Entonces, para nosotros poder asegurar de que esto se cumpla, simplemente tenemos que agregar digamos, fragmento de código dentro de el formulario. Vamos a guardarlo y vamos a actualizar esta información. Volvemos al formulario, vamos a crear nuevamente nuestro alumno, Juan Pérez, el apellido materno, vamos a agregar aquí la fecha, correo electrónico, teléfono, algo más como un número en realidad, y vamos a crear el alumno. Ya. Acá estamos revisando un error, ¿cierto? Donde dice que el alumno obtuvo una clave inesperada que se llama ID género. Entonces aquí lo que debemos hacer es revisar cuál fue el error que se cometió al escribir el momento de generar la entidad de guardado. Vamos a ver acá. En la parte de views, ¿cierto? Aquí nosotros creamos el objeto y aquí dice que no encontró o no puede definir este ID género que estaba esperando. Entonces lo que nosotros vamos a ir es al models y verificar qué es lo que ocurrió. Y aquí, obviamente, yo cometí un error, esto es muy importante, de que este ID género, si se fijan, es con guión bajo, y yo aquí intenté crear un alumno con un ID género sin el guión bajo. Estoy tratando de escribir sobre una propiedad que no existe, porque en realidad esta propiedad se llama ID-género. Yo cometí el error al escribir esa información. Entonces ahora, como ya encontramos el error, vamos a intentar nuevamente crear el alumno. Cargamos nuevamente la página, vamos de vuelta. Errores nos van a ocurrir siempre. Lo importante es saber resolverlos. Así vamos a colocar toda la información nuevamente. El formato, creo. Teléfono. Crearlo. Ya. Ahora, aquí nos faltó, por integridad tenemos otro error que es diferente. Y es que nos falta una constraint que está definida como non-null que se llama alumnos-alumno.activo. ¿Y eso por qué? Porque si se fijan en el modelo, tenemos también definido un campo que se llama activo, que es de tipo numérico, y nosotros en ningún momento estamos extrayendo la información del formulario ni la estamos pasando. Normalmente este tipo de campo activo se utiliza para mantener el dato
y mostrar su estado de si está borrado o no en función de este valor, o si está en algún estado diferente sin tener la necesidad de estar haciendo delete en la base de datos del campo. Eso es una cierta buena práctica para mantener históricos. Pero nosotros no estamos colocando ese valor acá. Entonces lo que nosotros tenemos que decir acá es agregarlo, ¿cierto? Activo. Pero acá nosotros le vamos a asignar un valor arbitrario. Nosotros creemos que el valor 1 va a indicar que ese alumno está en el estado correcto y que está activo en la plataforma. Nuestro pequeño valor por defecto. Entonces, con ese error ya cubierto, volveremos a intentar. Al alumno, y ahora sí. Alumno Juan Pérez agregado con éxito. ¿Cómo puedo ir a confirmar? Bueno, podemos ir aquí al alumnos index. Y si se fijan, ahora aparece la información de este alumno. También lo que podemos hacer es ir al panel de administración, ¿cierto? Y validar de que la información ingresada esté totalmente correcta. Si se fijan acá, ya tenemos a Juan Pérez que acabamos de ingresar con toda su información. Recuerden que acá en el listado de alumnos solamente tenemos acceso a una cantidad limitada de información y acá ya está toda la información que nosotros ingresamos, incluido el correo, la dirección, teléfono, el género, está perfectamente agregado. Entonces, con esto ya podemos confirmar que la data ingresada está tal cual como nosotros lo intentamos insertar. Y con eso vamos a cerrar esta parte. Esta va a ser como primera parte, creación de elementos con CRUD. En la segunda parte vamos a ver lo que sería edición y eliminar, porque esas ya son funciones un poquito más cortas, específicamente porque editar ocupa ya mucho de lo que hicimos con el crear alumno y el eliminar es una función que es bastante directa. Entonces, en el segundo video vamos a ver esas dos funciones que nos van quedando. Muchas gracias.